Hola, ¿qué tal? Bueno, la verdad es que se está comentando que nuestros legisladores quieren volver a sesionar de manera virtual, de manera presencial. Bueno, la verdad es que no se les nota mucho ánimo de volver a trabajar cuando el año pasado sesionaron entre las dos cámaras nacionales, entre diputados y senadores, solamente 15 veces, teniendo en cuenta que cada sesión nos costó en promedio 1.600 millones de pesos, ¿no? Cuando uno mira el presupuesto y lo divide por la cantidad de sesiones, ese fue el costo del Congreso el año pasado. Y la verdad es que las razones por las que se quieren otra vez reunir es claramente para subir impuestos. Por un lado va a estar en discusión el impuesto a la riqueza. Este impuesto que al principio iba a ser para las 10 grandes fortunas, después iba a ser para los que tienen más de 3 millones de dólares, después iba a ser para los que tienen más de 1 millón de dólares. Después se agregó el tema de las empresas, las que ganan más de 50.000 millones de pesos, las que facturan, perdón, más de 50.000 millones de pesos, las que facturan más de 40.000, después más de 10.000. No conforme con eso, ahora parece que van a impulsar que los balances no se ajusten por inflación, o sea, van a poner un impuesto a las pérdidas, ¿no? Que si facturaste más, pero menos que la inflación, igual pagues impuestos porque supuestamente ganaste. Y la verdad es que lo que no denota esto es que están desesperados por recaudar, ¿no? En un país donde hoy se emite más de lo que se recauda, ¿no? Donde la recaudación se cae a pedazos, donde la gente ya no puede pagar más impuestos, donde la gente tampoco quiere pagar más impuestos, o parte de la gente no quiere pagar más impuestos porque está harta. Y la verdad es que sería bueno que sesionen, y deberían sesionar porque es parte del equilibrio de poderes, deberían sesionar para pensar qué van a hacer después de la pandemia. Porque les aclaro algo, cuando la pandemia pase, ustedes les van a poder echar la culpa al neoliberalismo, a Macri, al imperialismo, al corporativismo, a los empresarios que especulan con los precios, por sobre todo, por supuesto, el coronavirus. Pero en algún momento eso va a pasar y van a tener que efectivamente rendir cuentas y se van a encontrar con un país devastado. Se van a encontrar con un país lleno de pobreza, con un país lleno de desocupación, con un país con problemas en su deuda, independientemente de que lleguen a un arreglo o no con los acreedores, con una inflación que no saben controlar y que encima se jactan de decir que están emitiendo sin generar inflación y no se dan cuenta que tienen encerrada a la bestia y la bestia un día va a salir, porque la bestia ya empezó a golpear la puerta y un día la va a romper y va a salir. No van a poder dominar a la bestia por decreto. Y esa bestia se llama inflación y esa bestia lo primero que se come es a los pobres, después se come a la clase media y después se termina comiendo todo. Así que yo les diría que piensen en el día después, que piensen en cómo van a hacer para que este país, después de la pandemia, vuelva a su anormalidad, porque somos un país anormal, y que después de volver a esa normalidad podamos pegar un salto a ser un país un poquitito más normal. Porque lo que va a pasar acá es que la pandemia va a pasar y nosotros vamos a quedar pobres. El resto de los países va a avanzar y nosotros no vamos a avanzar. O vamos a avanzar tan lento que lo único que vamos a hacer es padecer. Así que en vez de andar pensando en grabar con más impuestos al que produce, en grabar con más impuestos al que tiene plata, piensen o empiecen a pensar cómo hacen para generar empleo, ¿no? Cómo hacen para que ese empleo lo generen esta gente que ustedes quieren castigar. Entonces yo les diría que empiecen a pensar en una reforma del Estado. Esta es la oportunidad. No va a haber otra oportunidad. Esta vez cualquier tipo de reforma la va a apoyar la gente. Porque la gente quiere vivir en un país mejor, no quiere vivir en la Argentina que está viviendo y en la que venía viviendo. Quiere vivir en otra Argentina. Así que, señores legisladores, les ruego que efectivamente hagan algo por el país, que sesionen y que empiecen a pensar en un país distinto hoy y en un país distinto mañana. Y en un país distinto cada día que nos queda por delante, donde tenemos que hacer que Argentina
vuelva a ser un país normal. Que sea un país que vuelva a sacar gente de la pobreza, que vuelva a generar empleo, que vuelva a estar insertada en el mundo, que vuelva a ser lo que son muchos países, que son países normales, con instituciones sólidas, con sus errores por supuesto, pero con respeto por la propiedad privada, con respeto por el que invierte, por el que trabaja, por el que se esfuerza. Y de hecho lo han demostrado en la pandemia, ¿no? Los estados han salido a respaldar precisamente a los que producen, a los que pagan impuestos y a los que generan empleo. Acá empezamos al revés, empezamos por los que ya los subsidiábamos, les aumentamos los subsidios, así empezamos. Y encima un mes tarde. Pero bueno, estamos a tiempo, ¿no? Entonces, señores legisladores, por favor, empiecen a pensar en el futuro de Argentina, porque si no pensamos en el futuro de Argentina, precisamente lo que vamos a tener es la nada por delante. Y en una foto donde tenemos un 35-36% de pobreza, un 10 u 11% de desocupación y una inflación que ni siquiera saben bien cuál es la razón, ni de por qué hay inflación, ni de por qué no hay inflación, o por qué se desacelera, la verdad es que me preocupa que sigan errando el diagnóstico y sigan haciendo lo que vienen haciendo hace muchas décadas. El resultado de lo que vienen haciendo ya lo vemos, y lo vemos en la foto que describí recién. Ahora sería bueno que pensemos en una foto distinta, en un futuro distinto y en una Argentina distinta. Un abrazo para todos.